Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Ahora bien, vamos a entrar a tu especialidad, Arturo, un poquito más. Es muy interesante y es demasiado, ¿cómo te puedo decir? Genera morbo, genera precaución, genera demasiadas cosas en la mente cuando hablas de fertilidad asistida. ¿Y cuáles son las técnicas que hoy están teniendo mayor, mayor auge, ¿sí? Con mejores porcentajes? ¿Y cuáles son las que ustedes están implementando? Sí, mira, realmente la fertilización in vitro, la fecundación in vitro empezó allá en los años 1978 más o menos. Se hizo famosa, o sea, ya existía, pero no era la fecundación in vitro, solo eran inseminaciones, ¿no? Se desconocía mucho, es más, se desconocía inclusive a veces hasta del ciclo, cómo aspirar los folículos. Pero a partir de 1978, que se hace la primera fecundación in vitro, que se llamaba el bebé de probeta, ¿no? De ahí se hace un parteaguas. Pero del 78, para que te des una idea cómo ha progresado, a 1990 estábamos todavía en pañales, porque realmente lo que se hacía antes de los 90, ya ahorita no se hace nada de eso. Y de los 90 al 2000, en esos 10 años, se transformó de una manera impresionante por el desarrollo precisamente de toda la tecnología, ¿no? Yo creo que va de la mano con los teléfonos inteligentes, con todo esto. Yo te puedo decir que soy un poquito neófito en tecnologías, a veces me desespero, pero sí voy a congresos. Todos los años voy a un congreso internacional, sea de Estados Unidos o Europa, pues para ir viendo qué se va desarrollando y tratamos de implementar. Es muy difícil implementar todo lo que es la tecnología porque es igual que en todas las tecnologías. Una, son muy costosas. Dos, a veces no son accesibles porque apenas están saliendo al mercado. Y tres, pues obviamente no las puedes trasladar al paciente porque el costo no te lo va a pagar el paciente. Pero lo que sí hemos aprendido y que lo aprendí en IBI es tratar de hacer las cosas más simples, más tecnológicas, pero con los resultados. O sea, es decir, hay que ir poniendo poco a poco lo que te ayude y lo que le beneficie al paciente. De que nosotros empezamos, ¿qué hacemos en Creafam? Pues la inseminación tradicional o típica es capacitar el semen del esposo y con una canulita muy pequeña introducirle en el útero. Pero para eso hay que hacer algunos estudios previos que son muy sencillos y muy rápidos. La inseminación, para que te des una idea, yo empecé aquí en Puebla y hacíamos 15 inseminaciones al mes. Eso te estoy hablando del año 2008. Ahorita hacemos una o dos. ¿Por qué? No porque haya menos pacientes. El problema es que las pacientes han ido incrementando su nivel de edad para buscar el embarazo, debido a pues, que buscan primero casarse, primero estar estables en una sociedad y en su trabajo, y después ya postergan la reproducción. Entonces la edad es bien importante. Entonces ya la fecundación in vitro a nivel mundial pues casi abarca el 80% de los tratamientos de reproducción asistida. La fecundación in vitro de cuando empezó ahora, los incubadores, yo todavía tengo uno que ya nos acabamos de deshacer el año pasado de él, era uno cuadrado grande y siguen usándose, pero ahora ya son planares, o sea, son muy pequeños y tienen otro tipo de sistemas de lectura, inclusive ya hay digitales para la lectura de CO2, de oxígeno, de temperaturas, de pH. Es un mundo lo que es el laboratorio. Yo te voy a hablar así en resumen para que te des una idea en costos. Hace 20 años, cuando yo empecé, un laboratorio tú lo montabas con 3 millones de pesos. Ahora lo montas con 20 millones. O sea, es decir, sí, es muy caro, ¿no? Porque esa tecnología se ha encarecido demasiado y como todo es de moda, es todo para allá. Pero lo que sí es nuevo y que te puedo decir, porque todos los centros hacemos fecundación in vitro, inseminación, donación de óvulos, es las nuevas tecnologías ya ocupan la inteligencia artificial. Una de ellas se llama Erika, ¿no? Que es un ranking embrionario. Lo que haces es, el biólogo tiene una valoración, se llama el blastocisto del día 5 del desarrollo antes de ponerlo. Ese blastocisto se le valoran, se llaman los criterios de Gardner, y solo son dos, trofoectodermo y masa celular interna. Y entonces lo clasifica en A, B, C y D. Entre el A y el B son los mejores, el C es regular y el D no se pone, ¿no? Pero nomás eran dos valores en el blastocisto. Erika lo que hace es información, es una red como si fuera la nube. Todos los laboratorios le mandamos información de las fotos de los embriones y cuando se analizan genéticamente, que ese es otro tema también del diagnóstico genético para ver si son sanos cromosómicamente. Entonces, Erika lo que hace es va acumulando datos y te da más de 20 parámetros embrionarios para darte un ranking no genético, pero sí con una probabilidad de bienestar de euploidía. ¿Qué es eso? Un embrión euploide es que está sano cromosómicamente. Entonces, Erika te dice, oye, este embrión que tienes tiene
0,80% de posibilidades de ser sano. Ya no lo invadiste, porque para allá va la tecnología. El diagnóstico genético ya no es nuevo, tiene 30 años en el mercado y hay varios subtipos de diagnósticos genéticos. Antes era solo de trofectodermo, antes era de la célula blastómera, ahora se hacen de metabolomas, o sea, de todas las proteínas que secreta el embrión. La verdad es que lo que se trata es no ser invasivo al embrión, ¿no? Entonces Erika va para allá. Se pretende que Erika te dé una probabilidad mayor de un 70-80% para tratar de no llegar al diagnóstico invasivo del embrión, ¿no? Entonces, la tecnología cambió. Nosotros tenemos a Erika en CREAFAM. Hay otro que se llama el Time Lapse, que es irlos videograbando todo el desarrollo celular. Y el DGP toda la vida sí ayuda mucho porque te ayuda en pacientes que tienen abortos de repetición, fallos repetidos de implantación, que son fallos repetidos de in vitro, pacientes que tienen antecedentes genéticos o pacientes que tienen factores masculinos importantes, severos, que también se puede estudiar el semen genéticamente, ¿no? Entonces sí ha avanzado mucho. O sea, yo te puedo decir que en 10 años a mí no terminas de estar leyendo las nuevas cosas porque van saliendo pequeñas cositas. Claro que en México, pues de que sale en Europa o en Estados Unidos a que llega a México, se tarda 8 o 10 años. Okay. Que te des una idea, ¿no? Bien, ahora necesito que me aterrices el proceso del in vitro. O sea, ¿qué es? ¿No? Que platicaste el inicio. Hoy, ¿cómo se hace? Digo, no me vayas a echar el tema científico, pero así a grosso modo el proceso. A grosso modo, la fecundación in vitro, te puedo decir que es hasta tan sencillo como hacer un café, ¿no? Claro que tienes que tener a la persona que te haga el café. Sí. Pero a lo que voy es, la fecundación in vitro es, inicias a una paciente, hay unos estudios previos que son serologías en sangre, estimulas con hormonas. Estas hormonas, yo siempre digo al paciente, es parecido a la insulina, o sea, es una hormona sintética, pero la misma que produce la hipófisis para estimular al ovario. Entonces, estas hormonas lo que hace es tratar de hacer un pool mayor de ovocitos. El proceso de que inicias, que es con una regla, a que lo sacas son 12 días, es muy rápido. Aspiras vía vaginal con una aguja y con un transductor de ultrasonido, aspiras los ovocitos en el quirófano, lo pasas al laboratorio in vitro y en el in vitro, en cajas de Petri, con medios de cultivos especiales, se ponen para, se llama decumular, porque el huevo sale con muchas celulitas alrededor, que se llama el cumulosóforos. Y entonces hay que pelarlos, como quien dice, y entonces pues 2 horas después haces la fecundación in vitro. Y la fecundación in vitro solo hay 2 técnicas. La in vitro tradicional, que es poner el semen ya capacitado alrededor del ovocito, que esa es una alícuota de 100,000 espermas en cálculo, más o menos por ovocito. Y el ICSI es inyectar un esperma en cada óvulo. Las técnicas se usan dependiendo del caso del paciente. O sea, el ICSI generalmente surgió por problemas espermáticos. Si tienes muy poco semen, si tienes muy poca movilidad o incluso si tienes que ir a biopsia testicular porque el paciente no eyacula espermatozoides, ¿no? Entonces, el ICSI es como la subtécnica más especializada del in vitro. Y del ICSI hay 2 otras subtécnicas que se llama el PICSI-IMSI. El PICSI es una placa especial que tiene ciertos surcos con unas sustancias para que naden los espermas y solo atrapar bioquímicamente a los que sean más aptos de fecundar. Y de ahí el IMSI es verlos al microscopio, pero meterle una lupa de 400 aumentos para ver el esperma pues más o menos de unos 2 o 3 centímetros y poder visualizar la cabeza y la parte media, que son las importantes, para ver morfológicamente cuál vas a inyectar, ¿no? Y ya, ahí se acaba el in vitro. El in vitro solo es in vitro, ICSI, es en un laboratorio, se meten a unos incubadores que tienen ciertas condiciones de CO2 y de oxígeno y de temperatura y de pH con medios de cultivo para que el bebé, bueno, el embrión se desarrolle ahí, ¿no? Se desarrolla del día 1 al día 5 y se introduce igual que la inseminación, es una canulita que la pones en el útero. Órale. Ese es el in vitro. Increíble, ¿no? Sí, suena muy sencillo, pero llevó 30 años llegar a eso, ¿no? A ser tan tecnológico y tan simple. Y realmente ya es muy simple hacer un in vitro. Ok, ahora, mitos y realidades. Vamos a empezar por el primero, luego vamos a tocar otros temas y regresamos a los mitos y realidades. ¿Qué tan diferente es lo que están haciendo ustedes con lo que están haciendo en Estados Unidos? Porque de repente me encuentro gente, el típico mexicano malinchista, que dice, no, yo me estoy yendo a San Francisco, yo me estoy yendo a Nueva York, nada más el boleto te cuesta la inseminación en México. ¿Qué tanta diferencia hay, tanto en la efectividad como en el precio? Uy, bueno, la primera te voy a decir, mito, es un mito. Realmente, qué bueno que tocas ese tema porque en México, desafortunadamente, para que te des una idea, en Latinoamérica hacemos, salvo Brasil, creo que es el que hace más ciclos de toda Latinoamérica, en Latinoamérica todos juntos no hacemos ni el 30% de lo que hacen en Estados Unidos o en Europa.
porque la gente todavía tiene ese tabú de no voy a ir, es que me van a ver como un bicho raro, no me gusta que me vean, no quiero asistir, no estoy enfermo, y todavía sigue metido en ese buró, ¿no? El mito principal es Estados Unidos y Canadá, perdón que lo diga, no tiene mejores tasas que México. Realmente de toda América es México, Brasil y luego ya entraría Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué no creemos en lo que hace en México? Claro, porque tenemos mucho con la cultura, ¿no? De la trampita por aquí, la trampita por allá, pero estadísticamente tenemos mejores tasas de gestación que Estados Unidos y que Canadá. Y en costo, te voy a poner un ejemplo. En Creafam vale, no me lo sé total, pero 130,000 pesos un tratamiento de reproducción asistida. En Estados Unidos te vale 380, 450,000 pesos. Vale 3 veces más el valor de acá y estadísticamente ellos tienen 45, 50, nosotros andamos cerca del 60%. Entonces, mucha gente cree que por ir a Estados Unidos es mejor y se van a embarazar y te van a atender mejor. Y la realidad no es cierto. De hecho, ahí fue el nicho que hablamos ahorita de miomas. Yo tengo muchos pacientes de Estados Unidos que vienen porque en Estados Unidos no hay mejor medicina. Tienen mejor tecnología, tienen mejores aparatos, pero yo creo que, y no nada más en lo quirúrgico, en reproducción México es de lo mejor que hay en Latinoamérica. La tecnología a veces es más el juguete del médico. Hay que entender que la tecnología en la medicina no solamente está diseñada para resolver el problema de enfrente, sino también para satisfacer las necesidades del médico. Entonces, hay ciertos equipos tecnológicos que hacen el trabajo del médico más sencillo, pero no afecta la tasa de efectividad del tratamiento. ¿Sí me explicó? Hablemos del tema de la próstata y el Da Vinci. ¿Facilitas la vida del médico? Sí. El quirófano no. El quirófano, tú te tardas 2 horas más. En lo que te lo montan son 40 minutos, te lo quitan, son 40 minutos. Y al final, la tasa de recuperación del cáncer de próstata es exactamente lo mismo, la mano del quirúrgico que del Da Vinci, ¿no? Entonces, en este caso, suponemos que es lo mismo. Son temas muchísimo más caros que no siempre cambian esa tasa, ¿no? Como lo estás diciendo, México está en un papel privilegiado, no nada más en ginecología y en este tema, sino también en cardiología, neurocirugía, cirugías de columna, etcétera, ¿no? Entonces, era un punto que quería tratar. Otro punto de mitos y realidades que escucho de repente en conversaciones normales, ¿no? En el café, en la cena, lo que tú quieras. ¿Qué tanto hay de cierto del embarazo múltiple, ¿no? Ahorita tocaste el punto del embarazo gemelar. Vamos a llamarle, no sé si le diga bien o mal, pero el riesgo de tener un embarazo gemelar cuando vas a una técnica de in vitro. O cómo está la tasa o cómo funciona esto. Sí, mira, ahí ese es otro punto que también desafortunadamente estamos en Latinoamérica. Hoy por hoy, sí lo tengo que reconocer, los países europeos todos transfieren un embrión y en Estados Unidos algunos centros, ¿no? Porque hoy por hoy los centros se califican en función a la tasa de gestación, al porcentaje, pero que nada más sea de embrión único, o sea, de bebé único. Está tratando de llegar a que no haya embarazos gemelares y mucho menos triples o más, ¿no? En Latinoamérica es un poquito difícil porque si tú le explicas al paciente que va a pagar y con un embrión, pues claro que tienes una tasa de un 40-45%. Y si le dices que con 2 tiene el 60%, pues prefiere apostar por embarazarse en el primer intento. Y es algo que nosotros como médicos, y yo también tengo 15 años y me cuesta trabajo irme a solo uno. ¿Por qué? Porque le cuesta más trabajo al paciente, es costoso si no se embaraza y tiene que repetir. No quiere decir que sea mejor poner 2 y tampoco quiere decir que el embarazo gemelar sea mejor. Sí es cierto, el embarazo gemelar tiene mucho más riesgos que un embarazo único, pero pues de las pacientes que hacen in vitro, de 100 mujeres que se van a embarazar, solo 25 son gemelares. O sea, es decir, sí es una alta proporción, pero tampoco es muy alta, ¿no? Y si tiene un buen cuidado, si tiene una buena atención, un buen control, la verdad es que tú lo has visto en tu hospital con nosotros los embarazos gemelares, la gran mayoría, el 80% llegan a las 36 semanas, ¿no? Con un buen control. Claro. No, y la tasa de éxito ha estado increíble. La verdad, lo que yo he visto adentro de nuestras paredes ha sido increíble, ¿no? Ya hasta tenemos paquetes gemelares específicamente por estos temas.